palabra caiga y dé fruto en abundancia. Los corazones dispuestos son los que dan fruto, los que escuchan, los que reciben y los que ponen en práctica la palabra de Dios. Quiero entonces que escuchemos la palabra del Señor esta noche. Nos va a compartir este poderoso mensaje una joven de la iglesia, ustedes la conocen, Nicole. Ahorita estaba aquí ministrando al Señor y la verdad que es una bendición poder tener ese privilegio de ir permitiendo que Dios haga con las nuevas generaciones, cierto, lo que Él quiere hacer. Entonces, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan bien ahí? Porfa, me regalas un poquito de retornos. Bueno, pues es un privilegio para mí estar aquí en este lugar. Tal vez muchos de ustedes me conocen de hace muchos años. Yo llegué aquí cuando estaba muy niña, tenía 9 años. Tal vez otros no me conocen. Entonces quisiera aprovechar, antes de iniciar, y aprovechar este momento para aquellos que tal vez nunca han escuchado un testimonio, lo puedan hacer en esta noche, que sé que va a bendecir sus vidas, aunque no es el mensaje, no es lo que quiero hoy compartirles, la palabra que Dios me dio, pero de alguna u otra manera sé que la conclusión de este testimonio tiene mucho que ver con lo que Dios nos va a hablar en esta noche. A la edad de 7 años quedé huérfana de padre, ¿sí? Mi papá era mariachi. Él era un excelente músico, era trompetista, mejor dicho, él hacía de todo, partituras. Dios le había dado muchos dones y muchos talentos. Y desde muy pequeña mi papá siempre, digamos que descubrió que tanto yo y también luego mi hermano habíamos tenido también ciertos dones, por ejemplo, dones musicales para cantar. Y desde muy pequeña él empezó como a formarme, ¿sí?, en este mundo musical, a prepararme. Y el sueño de mi papá era que yo fuera una Ana Gabriel 2. Me acuerdo tanto que él me hacía todos los trajes de mariachi, si ustedes los conocen, ¿no? Desde el sombrero hasta las botas, incluso él le pegaba esos caballitos aquí a los lados. Y desde muy chiquita, como les decía, él era mariachi y él tenía un grupo y siempre me llevaba desde chiquita a acompañarlos, a dar serenatas. Entonces yo a la edad de 5 años ya era conocida en el mundo de los mariachis. Incluso me llamaban en ese tiempo la revelación de la canción, si no estoy mal. Y había gente que le gustaba mucho, ¿no?, escuchar a la niña mariachi. Había gente que llamaba y pedía solamente la revelación de la canción. Y bueno, entonces desde muy chiquita mi papá siempre me llevaba, yo cantaba con ellos. Y el sueño de él era que yo fuera, como les decía, la Ana Gabriel Ruta 2, que yo creciera en el mundo artístico. El sueño de él era que yo fuera exitosa musicalmente, reconocida. Pero esos eran los sueños de él. El plan que Dios tenía para mi vida era muy diferente. A la edad de 7 años, mi papá falleció en un accidente de tránsito. Precisamente venía de una de sus serenatas. Y bueno, los que han visto los mariachis, cada vez que van a las fiestas les ofrecen licor, ¿cierto? Y por lo general ellos no se niegan, sino que ellos reciben. Entonces, seguramente él venía un poco tomado, ¿sí? Eso es después de haber hecho una serenata. Y cuando iba a cruzar la bucetica donde él venía, iba a cruzar aquí la Quinta, por ahí por los lados del Colegio Americano. Como él estaba un poco borracho, no estaba como en sus 5 sentidos, no se percató de que veía un vehículo a alta velocidad y pues ahí ocurrió el accidente. Dicen que él voló cierta distancia y lo recibió un poste de energía. Esa es toda la historia que yo conocía, ¿sí? Hasta allí, pues luego nos dimos cuenta al siguiente día, llamaron, Alirio se llamaba mi papá, tuvo un accidente y falleció.
los sueños de mi papá conmigo hasta ahí llegaron. ¿Sí? Los planes que él tenía conmigo ahí murieron. Y pueda que sea una historia muy triste, ¿cierto? O sea, no es nada alegre contar esto, ni es nada alegre lo que sucedió. Pero incluso en esta historia triste hay un propósito, y Dios tenía un propósito con todo. 2 años después, a la edad de 9 años, yo llegué a este lugar a través de la esposa de un tío. Ella me trajo a esta iglesia y pues nadie me conocía aquí, ¿no? Los pastores tampoco. Luego yo ingresé aquí al grupo de alabanza, al ministerio de alabanza, y tiempo después el pastor se dio cuenta que a mí me llamaban la hija del mariachi, incluso hicieron una novela en RCN, ¿no? Esa era mi historia, no mentira, hermano. Y él decía, bueno, ¿y esta niña cómo así, la hija del mariachi? ¿Quién era el papá? Entonces le contaron, no, el papá de ella era un mariachi, falleció así. Cuando el pastor dijo, ¿cómo así? Él se sorprendió porque resulta que el mismo día, en el mismo momento, a la misma hora, cuando mi papá tuvo el accidente, el pastor iba pasando por allí. Y él comenta que cuando él se baja porque ve un accidente, ¿verdad? Se baja y se acerca y ve a un hombre ya con sus últimos alientos, agonizando. Dice que él oró por él, le pidió a Dios que tuviera misericordia de él, de su alma. Y hola, sí. Bueno, y curiosamente, pues, era mi papá. Entonces, como les decía, es una historia muy triste. O sea, yo lamento muchísimo la pérdida de mi papá. O sea, no lo pude, no pude compartir con él, sino hasta la edad de 7 años, era muy niña, incluso hay recuerdos que ya se han perdido. Y es muy triste pues que suceda esto, pero ahora entiendo que Dios con todo tiene un propósito. Y tal vez si eso no hubiera sucedido, yo fuera reconocida en el mundo artístico, ¿cierto? Fuera tal vez la Rocío Dúrcal o la Ana Gabriel 2, pero estaría completamente apartada de Dios, estaría completamente perdida en un mundo que es bastante difícil y complicado como es el mundo artístico. Ustedes saben que la mayoría de los artistas pues difícilmente llegan a Jesús porque están envueltos en este mundo tan complicado de licor, de rumbas. Y entiendo que Dios incluso allí tenía un propósito. Y aquí estoy, y para mí es un privilegio muy grande, y no hay nada más gratificante para mí que adorar al Señor, que servirlo a Él aquí. Incluso yo le he dicho al Señor muchas veces, yo no quiero reconocimiento, Señor, yo ni siquiera quiero que nadie, no quiero ser una gran artista, tal vez no me visiono como una Christine de Clario. Muchos dirán, canta bonito, pero yo no me veo así porque no es mi deseo. Mi único deseo realmente es servirle y adorar al Señor. Siempre ha sido, Dios lo sabe. Y aquí estoy y sé que Dios tenía un propósito y un llamado para mí. Los planes de Dios eran muy distintos a los que mi papá tenía conmigo y eran mucho mejores, porque ahora conozco del Señor y he sido apartada, he sido rescatada y tengo la oportunidad de un día decir, tengo a mi Jesús, mi final tal vez es diferente, es una eternidad con Cristo y no tal vez alejada de Dios, otro final muy diferente, ¿sí? En condenación. Y quería contarte este testimonio, algunos tal vez nunca lo habían escuchado. ¿Cuántos lo escucharon por primera vez? Yo quiero saber. Bastantes. Porque tiene que ver un poco también con lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche.
Y quiero invitarte para que por favor, ahora sí voy a predicar, hermano. A Josué capítulo 1, del versículo 1 al 2. Bueno, vamos a leer, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quiero invitarte para que antes de continuar cierres ahí tus ojos y le pidamos a Dios que disponga nuestro corazón para que su palabra hoy nos toque y haga algo en nosotros. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por esta noche, por este momento. Eres tú, Señor, quien nos ha convocado en este lugar. Eres tú quien nos ha traído a este lugar. Hoy yo te pido, Señor, humildemente, que te glorifiques, Señor, en esta noche, que hagas lo que tengas que hacer, Dios mío. Dice tu palabra, así como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve arriba, sino que riega y da pan al que come y semilla al que siembra. Así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que le envié y será prosperada. Señor, hoy te pedimos que tu palabra sea prosperada en nosotros, en nuestros corazones. Dios mío, hoy queremos mirarte a ti, solamente a ti, poner los ojos en ti, en Jesús. Tú eres nuestro pastor, nuestro maestro. Señor, disponemos nuestro corazón para que tu palabra hoy rompa, Señor, cambie, transforme. Señor, despierte nuestros sentidos, los active, Señor. Y declaramos que no saldremos de este lugar igual que como entramos, Dios mío. Saldremos renovados, Señor, y llenos de tu presencia, de tu gloria. Gracias porque tú estás aquí, porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de nosotros. Amén y amén. Yo creo que la mayoría de nosotros ha leído o ha escuchado mucho acerca de un gran suceso, un gran milagro que experimentó el pueblo de Israel al atravesar el Mar Rojo, ¿cierto? La mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado, hemos leído. El Mar Rojo para el pueblo de Israel, o haber cruzado este mar para el pueblo de Israel, representaba un acto de liberación después de haber sido cautivos por muchos años en Egipto. Este milagro, este poderoso milagro donde el Señor divide las aguas para que ellos puedan pasar, representan ellos ese momento, ese antes y ese después. El antes y el después para el pueblo de Israel, teniendo una palabra dada de que ellos iban a ver la tierra prometida, cruzan el Mar Rojo y esto representa una liberación para ellos. Nosotros, dice la palabra del Señor, que antes de que conociéramos a Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos cautivos también, algo similar al pueblo de Israel. Y Jesús, para el pueblo de Israel, Moisés en ese momento fue un libertador, ¿verdad? Dirigido por Dios. Pero para nosotros algo similar sucedió. Cautivos en el mundo estábamos la mayoría de nosotros. Algunos hace mucho tiempo cruzaron ese Mar Rojo a través de Jesús, nuestro libertador. Muchos tal vez hace muy poco tiempo, hace algunos días. Pero también sucedió lo mismo con nosotros. Cruzamos el Mar Rojo y Jesús fue nuestro libertador. Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero desafortunadamente, a causa de la rebelión, el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida en el tiempo que tenían que llegar, ¿cierto? Eran 11 días los que debían llegar a esa tierra y terminaron vagando en el desierto 40 años. Terminaron viviendo un proceso larguísimo.
Yo no sé cuántos de nosotros llevamos mucho tiempo también, igual que Israel, vagando en un desierto o en un proceso larguísimo que decimos, ya no aguanto más, cuánto tiempo más que pasar. Y les decía, este suceso es muy conocido por nosotros, pero hay algo que sucede más adelante con el pueblo de Israel que fue muy similar, y es el momento en el que Dios les pide que crucen el río Jordán. Muy poco, no tanto como aquella vez, se menciona o se habla acerca de esto. Y hoy quiero hablarte, y el título de este mensaje es Preparémonos para cruzar el Jordán. Muchos cruzan el Mar Rojo, pero solo algunos cruzan el río Jordán. El río Jordán para aquel momento no era como el río Meléndez, ¿no? Qué dificultad era pasar para nosotros el río Meléndez. No era un obstáculo grande. En ese tiempo, y dice la palabra del Señor, si usted lee Jueces capítulo 3, dice que era el tiempo de la siega y que el río estaba desbordando las orillas. Así que Israel se estaba enfrentando después de un largo proceso en el desierto, después de haber pasado tantos años por tantas dificultades, a otro obstáculo igual de grande, y era atravesar un río de aproximadamente 3.5 metros de alto y entre 27 a 45 metros de ancho. Frente a un gran obstáculo nos vamos a encontrar porque tenemos una gran conquista. ¿Cuál era la conquista para el pueblo de Israel? La tierra prometida. Pena, es que yo sufro de calor y así cuando estoy aquí más nerviosa pues sudo el doble. Una gran conquista requiere una pelea difícil y para conquistar debemos estar preparados. Hoy quiero hablarte de los 3 requisitos que necesitamos para cruzar el río Jordán. Pero antes de hablar de esos 3 requisitos, hay algo que es incluso más importante. Y el Señor me lo mostraba cuando estudiaba esta palabra, y era el querer cruzar el río. Como les decía, muchos de nosotros estamos en un desierto hace mucho tiempo, estás pasando una situación difícil en tu vida. Hace mucho tiempo que tienes una palabra de parte de Dios, hace mucho tiempo que Dios te dijo que iba a suceder algo contigo y no ha sucedido y has esperado mucho. Pero muchas veces no hemos alcanzado esa promesa, ni siquiera vamos a lograr pasar ese obstáculo porque no deseamos y no queremos hacerlo. Eso es lo primero. Antes de estos 3 requisitos, lo primero que necesitamos es querer atravesar ese río Jordán. Durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto, en medio de esas dificultades, incluso teniendo una palabra de parte de Dios, su corazón y su deseo era regresar de donde ellos venían. Muchos de nosotros fuimos librados, como les decía, nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo abrió el Mar Rojo para nosotros y cruzamos y llegamos a un punto, a un desierto, a un proceso. Y en lugar de apegarnos a esa palabra que Dios nos dio un día, cuando llegó la dificultad o cuando viene la dificultad, lo primero que deseamos es volver a donde estábamos, porque allí donde estábamos tal vez no pasábamos ninguna dificultad. Allí donde estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, para nosotros no era estar muerto, ¿no? Por el contrario, muchos estaban muy vivos en el mundo, muy contentos, muy felices, en una realidad pues disfrazada de felicidad y de gozo. Y era lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos vieron cómo Dios los libertó y tenían una palabra de parte de Dios, pero su corazón todavía estaba en Egipto. Ellos no deseaban seguir esforzándose, seguir caminando hacia esa promesa, sino que ellos, cada vez que algo sucedía y se rebelaban contra Dios, lo primero que decían que es: ¿por qué nos
sacaron de allá, si allá estábamos bien. Quiero regresar. Nos trajiste aquí, le decían a Moisés, a morir en este desierto. Hubiera preferido estar allá en Egipto. No se me distraiga. Y el plan de Dios era que ese pueblo que había salido de Egipto viera el cumplimiento de su promesa. Pero como ellos no lo desearon, ellos no lo pudieron ver. Dice la palabra de Dios que aquellos que tenían más de 20 años nunca vieron la tierra prometida, ¿cierto? Excepto 2 personas, Josué y Caleb. ¿Sabes? Dios es inmutable. Lo que Él dijo, Él no lo va a cambiar, porque Él no miente. Dios dio una palabra, Dios nos dio una promesa. Yo no sé qué promesa, qué palabra te dio Dios, qué llamado, qué ministerio, qué cosa dijo Él que tú ibas a conquistar. Tenlo por seguro que esa palabra va a estar allí, esa palabra se va a cumplir, pero solamente si tú mereces y deseas que se cumpla en tu vida. La palabra y la promesa para Israel siempre estuvo. Que ellos lo hayan merecido, la hayan deseado y la hayan obtenido es muy diferente. La promesa siempre estuvo. ¿Y la vieron? Sus hijos. No la vieron ellos. Y la palabra jamás fue quitada. La promesa jamás fue quitada. Pero ellos no la vieron porque ellos no la desearon. ¿Sí me siguen? Lo mismo sucede con nosotros. Dios tiene promesas, pero si no la merecemos y depende de nosotros recibirlas, y si no nos va a suceder lo que sucedió con el pueblo de Israel. No la vamos a ver, aunque la promesa esté allí. Allí nomás, al cruzar el río Jordán, tú nunca vas a cruzar ese río, porque no lo deseas. Así que el primer requisito para cruzar el Jordán es marchar en pos del arca. Josué capítulo 3, versículo 3 dice la palabra del Señor: cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes, los levitas que la llevan, salgan de vuestros puestos y seguidla. ¿Cuál era el significado del arca de la alianza o el arca del pacto para Israel? Ustedes saben que en ese tiempo, para ellos poder comunicarse con Dios, lo tenían que hacer a través de ¿qué? Del arca, ¿cierto? El arca representaba para ellos la presencia de Dios, porque ellos no tienen lo que nosotros ahora tenemos, y es esa libertad de poder entrar a ese lugar santísimo, de poder hablar con Dios, de poder verlo. Ellos antes necesitaban el arca en todo momento para poder que Dios se manifestara allí en el propiciatorio, para poder que Dios hablara allí. Así que el arca para ellos representaba en ese momento la presencia de Dios, esa que usted y yo podemos tener en cualquier momento. Y además de eso, era su arma más poderosa en las batallas. Así que el arca para ellos lo era todo. La presencia de Dios para ellos lo era todo. Y a las guerras tenían que llevar el arca porque era allí cuando Dios les daba la victoria. Y cuando no estaba el arca, ¿qué sucedía? No les daba la victoria. Cuando no estaba el arca, ellos los mataban, los enemigos prácticamente acababan con ellos. De la misma manera, nosotros no podemos pasar las batallas sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que conecta el cumplimiento de esas promesas es la gloria de Dios. Si usted lee Jueces capítulo 3 se da cuenta. Ellos debían poner el arca de primero, debían ir, Dios le dio la instrucción a Josué: lleven el arca de primero, que los levitas lleven el arca de primero. Si usted cree, y yo, si nosotros creemos que podemos hacer las cosas sin la ayuda de Dios, si Dios no va delante de nosotros, estamos completamente equivocados, hermano. Nada sucede sin la ayuda de Dios.
El Espíritu de Dios debe ser lo más importante. Fue la gloria de Dios la que dividió las aguas. Incluso el arca, la presencia de Dios, tenía que estar allí. Cuando dice la palabra de Dios que las aguas a un lado subieron, ¿cierto? Separaron, crearon como un muro. Como era un río, lo que quedaba y desembocaba al mar se secó. Y cuando ellos pasaron, el arca tenía que estar allí. No solamente tenía que ir de primero para abrir el camino y para dividir las aguas, sino que tenía que estar allí hasta que ellos pasaran. La presencia de Dios la necesitamos no solamente para que Dios pueda abrir esas aguas y podamos cruzar ese río, sino que la presencia de Dios tiene que estar allí hasta el final. Amén. La presencia de Dios la necesitamos desde el principio hasta el final de nuestra vida, de nuestras pruebas, de nuestros procesos. Y cuando el Espíritu Santo te diga para, tú puedas parar. Que cuando el Espíritu Santo te diga avanza, tú puedes avanzar. Dice la palabra del Señor que ellos debían poner el arca adelante, pero que también debían ir a una distancia. Y uno dirá, ¿por qué tenían que guardar una distancia? Era para que todos pudieran verla. ¿Qué pasa si uno está amontonado frente a algo? Los que están atrás no la van a ver, ¿verdad? Ellos tenían que tener una distancia del arca, ella debía ir primero para que todos pudieran ver el arca. Dice la palabra del Señor que eso era para que ellos pudieran saber el camino por donde habían de ir. El arca les iba a mostrar cuál era el camino por el que iban de ir. No solamente la presencia de Dios la necesitamos para que se abran los ríos, para que se abran las aguas de ese río y podamos cruzar, sino para que podamos saber cuál es el camino por donde debemos ir. Si queríamos salir a la conquista, hermanos, y yo no sé cuáles sean tus Jordanes. Tus Jordanes y los míos son muy distintos, pero todos tenemos Jordanes, todos tenemos un obstáculo al que nos vamos a enfrentar un día. Pero si creemos que vamos a conquistar ese Jordán y vamos a atravesarlo sin Dios y sin la presencia de Dios, mejor retroceda. Si estaba a punto de caminar a cruzar ese Jordán sin la presencia de Dios, retroceda. Si estaba a punto de hacer un negocio sin la presencia de Dios, retrocede. Si estabas a punto de tener un noviazgo para los jóvenes, sin la presencia y la dirección de Dios, retroceda, porque va a cometer el peor error de su vida tal vez. Si estamos a punto de iniciar un emprendimiento, un negocio, y no pones a Dios delante y permites que Dios te muestre el camino, retrocede, porque tal vez eso va a terminar en ruina, hermano. Como humanos solemos distraernos fácilmente de las cosas, incluso seguir señales humanas muy fácilmente. Y somos tan propensos a seguir las señales humanas más que las señales de Dios. Y nos encanta seguir la señal de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros deseos, lo que te dijo el amigo, ese amigo que no viene a la iglesia, que no conoce de Dios. Te encanta pedirle consejos. A esa amiga que le conoces un novio hoy, mañana otro, pasado mañana otro. Te encanta contarle tu vida amorosa y que te dé consejos de amor y que te aconseje cuál es el chico con el que tienes que estar. Nos encanta, ¿cierto? Seguir los deseos de nuestro corazón. Pero dice la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Si tú estás tratando de atravesar ese río, siguiendo los deseos de tu corazón o las señales que te manda tu corazón, paremos, no sigamos adelante, porque ese río nos va a tragar. No te afanes, busca la presencia de Dios. Tal vez sí estás desesperado en esa tribulación, en esa prueba, pero no te afanes en ir sin primero poner la presencia de Dios delante tuyo. Busquemos la presencia de Dios. Estamos atravesando dificultades, procesos, desiertos. Ya queremos atravesar ese río, ya queremos conquistar, ya queremos el cumplimiento de esa palabra.
busquemos rápidamente la presencia de Dios. Conectémonos con Dios. Pidámosle a Dios su dirección. Dediquémosle tiempo al Señor. Miremos cuáles son los planes, cuál es el camino. Permitámosle que Él vaya adelante. Muchos dicen, sí, no, yo tengo la presencia de Dios, Él está conmigo, pero Él está acá, atrás. ¿Qué puede hacer atrás? Tú lo estás poniendo atrás, pero no le estás permitiendo que direccione tu vida. Necesitas ubicarlo adelante. Amén. Y eso nos enseña que el poder de Dios puede hacer cualquier cosa. Hay dos extremos, ¿no? Hay dos tipos de personas. Los que quieren atravesar el río a la loca, siguiendo los deseos de su corazón, afanados sin la presencia de Dios. Y también están los que no se atreven, no quieren dar un paso, porque le ponen mucha lógica a las cosas. Usted sabe que Dios no es de lógicas, hermano. Si usted encapsula a Dios, usted está mal. Dios no es de lógicas. No, es que esto no lo puedo hacer porque es que no tengo las herramientas. No, es que no tengo los recursos. No puedo atravesar este río porque es que no tengo las fuerzas. No, aquí me voy a quedar. Mi hogar está perdido, no hay nada que hacer. Tal vez muchos piensan eso. Mi familia está dividida, ya no hay nada que hacer. Mis hijos están perdidos en el vicio, ya no hay nada que hacer. Hasta aquí llegué, me toca quedarme en este desierto. No. Él va a abrir lo que está cerrado delante de ti, pero tienes que posicionarlo delante. Tienes que darle el lugar a la presencia de Dios. ¿Cuántos están listos para pararnos en pos del arca y caminar hacia la victoria? Como segundo, la segunda instrucción que les dio Josué era que debían santificarse. Porque sin santidad no podremos ver las maravillas de Dios en medio de nosotros. Dice Josué capítulo 3 versículo 5: santifíquense porque mañana el Señor hará cosas maravillosas entre ustedes. Usted ya sabe qué es santificarse, hermano. Apartarse, estar consagrado al Señor. Si quieres incluso luchar contra Satanás, contra el enemigo, necesitamos santificarnos, porque si no, no vamos a tener autoridad para reclamar una victoria espiritual. ¿Cómo va a tener usted autoridad para reprender al diablo o para librar una guerra espiritual si usted está contaminado de pecados? No tiene autoridad, no tenemos autoridad, necesitamos santificarnos. Como humanos constantemente nos contaminamos. Y es necesario todos los días santificarnos. Yo quiero que nos preguntemos en esta noche, ¿de qué tenemos que limpiarnos esta noche? Porque sucios no podemos entrar a ese río, porque sucios no vamos a ver las cosas maravillosas que Dios va a hacer. Así lo dice muy claro la palabra del Señor: santifíquense. Era necesario que se santificaran. No es fácil mantener nuestra vida limpia en un mundo como el de hoy. Si a Israel en ese tiempo le tocaba santificarse, imagínense a nosotros en esta generación tan perversa y malvada. Mucho más tenemos que santificarnos nosotros para poder cruzar el río. Tal vez tenemos que santificarnos y limpiarnos del resentimiento, limpiarnos, santificarnos de la murmuración, de la queja, de la ira, de los vicios. Preguntémonos hoy de qué tenemos que limpiarnos. Hoy el Señor nos está diciendo: santifíquense. ¿Qué tenemos que santificar en nosotros? ¿A qué tenemos que morir? ¿De qué tenemos que apartarnos? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Necesitamos santificarnos. Salmos capítulo 51, versículo 10 al 11. David ora al Señor, y esta es la oración de todos, la oración que todos deberíamos decirle al Señor todos los días. Esta oración es muy conocida. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 51, versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí
tu Santo Espíritu. Que esta sea la oración de todos en esta noche. Que le podamos decir al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuántos dicen amén? Porque no basta solo con poner a Dios delante. Muchos pueden decir, sí Señor, por favor ven, quiero que estés allí adelante. Pero si no estás santificado y estás en inmundicia, no hay mucho que pueda suceder. Dios quiere nuestra santidad para alcanzar una mejor temporada para nuestra vida. Tal vez el 2023 fue un año muy tormentoso para muchos. A lo mejor el año pasado, como hacemos todos los diciembres, ¿no? Señor, este año va a ser mi año. El 2023 va a ser mi año. El 2022 no pudo ser, pero el 2023 sí. Y arrancamos el 2023 desempleados, nos echaron, tal vez, ¿no? Y ese 2023 fue oscuro para muchos, desde enero hasta diciembre. Tal vez no pudiste lograr todos esos planes y esos objetivos que trazaste. Económicamente, tal vez viviste este 2023 un desierto muy grande económicamente, estuviste estancado tal vez, emocionalmente fuiste maltratado. Muchas cosas tal vez sucedieron en este año 2023, pero hoy quiero decirte de parte de Dios, párate en pos del arca. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Párate en pos del arca, santifícate, porque mañana veremos las maravillas que Dios hará entre nosotros. Y el tercer y último requisito que debemos tener para poder cruzar este río Jordán es una fe que procede. Josué capítulo 3 versículo 8 dice, cuando llegues a la orilla de las aguas del Jordán, paraos en el río. Versículo 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Sabes? Dios puede estar listo allí en el primer lugar. Tú puedes estar santificado para el Señor. Pero si no damos ese salto, ese paso de fe, si no ponemos así como los levitas tuvieron que poner sus pies sobre las aguas, no va a suceder nada. Debemos accionar nuestra fe. Es necesario accionar nuestra fe. Quiero contarte un testimonio. Para los que no conocen a Alejandro, aquí el que está adelante, él es mi esposo. Hace un tiempo, por mucha carga laboral que él tuvo en un momento de su vida, mucho estrés en el trabajo, resulta que una noche él sintió como el oído le hizo algo así, ¿no? Como cuando una radio vieja ya está fallando y da sus últimos, ¿cómo le llaman? Él sintió eso e inmediatamente el oído le quedó con un zumbido. Esto pues creo que no lo hablamos mucho ni se lo compartimos a muchas personas, incluso no sé si en la casa pues muchos sabrán si lo habremos comentado, pero él quedó con ese zumbido después de ahí y no se le quitaba, pasó toda la noche, no se le quitó. Creo que pasaron 2 días, una noche a la madrugada, cuando yo me desperté, él estaba sentado en la cama, así como con la mano en el oído, y yo, ¿qué le pasa a Alejandro? Y yo lo veía como desesperado, angustiado. Me dijo, no, yo ya no me aguanto más esto, me va a enloquecer. Este sonido todo el tiempo, 24/7 aquí. Y al otro día, creo que él particular fue al Instituto para Niños Ciegos y Sordos para que lo revisara un especialista, ¿sí? Para que mirara qué era lo que le pasaba. Y después de haberle hecho una serie de estudios, a él le diagnosticó el especialista que se había quemado la conexión del oído interno con el cerebro, algo así, ¿verdad? Y le dijo, señor Alejandro, para esta situación hay 2 casos. Una salida es que usted pues
se acostumbre. Imagínense. Acostúmbrese y obligue a su mente y a su cuerpo a poner esto como en segundo plano para que no le perturbe su día a día. O el segundo caso que puede pasar es lo que le ha pasado al 80% de las personas que han sufrido esto. Terminan locos. Yo no sé cuántos tal vez estén enfrentando a un Jordán parecido, una enfermedad. Y el diagnóstico del médico fue muerte, o el diagnóstico del médico fue no, así como Alejandro, o se adapta o se enloquece. Si Alejandro tal vez hubiera tomado literal esas palabras y hubiera recibido ese dictamen, o hubiera quedado loco, o todavía seguiría con su zumbido ahí. Pero un día, creo que fue en un culto de un domingo, en medio de una administración con el pastor Johnny, en medio de una administración de sanidad, él ni siquiera había pasado adelante, él estaba atrás. Creo que estaba sirviendo allá con las motos, pues, la seguridad. Y mientras el pastor oraba aquí adelante, él le dijo: Señor, esta situación ya no me la aguanto, ya no puedo más. Creo que pasaron 2 meses, ¿cierto? 2 meses, todos los días escuchando un sonido, ya no me dejaba ni dormir porque tenía que dejar el televisor prendido para poder que el sonido que sentía dentro del oído no fuera mayor que el de la televisión. O si no era el televisor, era el ventilador ahí a toda, aquí prácticamente encima, frente a la cara. 2 meses así, un proceso muy difícil y con un diagnóstico nada esperanzador, pero una acción de fe en Alejandro al haber, en medio de esa administración, haberle orado allá al Señor, allá atrás donde está la hermana Nancy: Señor, yo también recibo esta sanidad para mi vida, este Jordán, tengo frente a mí un Jordán muy grande, un obstáculo muy grande, pero yo creo que tú eres poderoso para sanarme. La fe que procede, porque hay niveles de fe, usted lo sabe, ¿cierto? Y la fe es un don, así que debemos pedirlo. Si tal vez tu fe es de este tamaño, no, incluso menos, porque dice la palabra de Dios que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿no? Imagínate cómo es el tamaño de la fe en nosotros. Si tu fe es de este tamaño, pídale al Señor que le dé más fe. Pidámosle a Dios que nos dé más fe, una fe que proceda, una fe que nos permita, además de que la presencia de Dios está allí y que estamos santificados para el Señor, que nos permita conquistar y obtener ese milagro, ese respaldo de Dios, ese cumplimiento, esa conquista. ¿Cuál es ese paso de fe que debemos dar en esta noche? Para mí un paso de fe muy importante es estar aquí. Estar aquí es de valientes. Estar aquí es de valientes. Pero como les decía, después de que yo entendí que lo que había sucedido con la muerte de mi padre era un propósito de Dios para estar hoy donde estoy. Y cuando Dios me dio un llamado, y no solamente un llamado, sino que me dio un ministerio. Por eso les decía, el testimonio que les conté también tiene que ver con esto. Dios me dio una palabra y como les dije, la palabra de Dios inmutable, ella no se va a perder, pero depende de nosotros merecerla y aceptarla. Si yo no diera estos pasos de fe, no pasaría nada. Con todo el temor y el temblor que implica estar aquí, si no damos ese paso de fe, pues no, nunca vamos a ver el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es ese paso de fe que tenemos que dar en esta noche, hermanos? Dile al que esté a tu lado, dile al que esté a tu lado: ¿hasta cuándo vas a esperar de este lado del río?
Muchos tienen promesas de manifestación, de bendición, de prosperidad, de restauración, de crecimiento. Muchos tienen llamados, ministerios. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar de este lado del Jordán, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí sentados en la silla esperando el cumplimiento de la promesa de Dios? Hoy Dios quiere que crucemos ese río Jordán. Y como les dije, muchos cruzan el Mar Rojo. Muchos aceptan a Jesús, pero se quedan allí. Y les llega el desierto, la dificultad, y ellos no son capaces de avanzar. Esto solamente es para los que ponen a Dios delante y se ponen en pos del arca de Jehová, los que se santifican y los que hacen que su fe proceda, los que dan ese paso de fe y hacen accionar su fe. Muchos de nosotros por años y por mucho tiempo hemos estado en desiertos y con profecías dichas, pero necesitamos pasar y cruzar el Jordán y vivir el tiempo del cumplimiento. Tal vez muchos vinieron hoy desesperanzados. Yo no sé cómo viniste hoy aquí, tal vez vencido frente a las circunstancias, frente a los hechos, sin esperanza. Ni siquiera sabes cómo llegaste aquí. Hay muchos que están tan abrumados con lo que pasa en sus vidas que andan, que no saben ni cómo andan. Y tal vez están allí sentados esperando volver a salir por esa puerta a enfrentarse al mismo Jordán, a enfrentarse a la misma situación en su casa, a enfrentar a ese mismo marido que les pega, que los maltrata, a enfrentar esa misma escasez, desesperanzados. Pero quiero decirte algo, prepárate. Cuando saliste de tu casa o del trabajo hoy para venir hasta aquí, tú ya sentaste los pies en el Jordán. Tú ya diste ese paso de fe. Así que la palabra de Dios para nosotros en esta noche es: prepárate para cruzar el río. Tú ya diste el paso de fe al venir aquí a este lugar. Cada vez que venimos aquí damos el paso de fe. Simplemente permite que el Señor hoy te levante. Y el primer versículo que leímos, Dios le dice a Josué: levántate y pasa Jordán. Josué capítulo 1, versículo 1. Hoy quiero decirte: levántate y pasa el Jordán. Levántate y cruza. Hoy tienes que tener una actitud diferente, porque no es posible escuchar la palabra de Dios y seguir siendo igual. No es posible que vengamos y escuchamos de parte de Dios algo tan poderoso y salgamos con la misma mentalidad, no, hermano. Hoy levantémonos en fe. Creamos la palabra de Dios. Parémonos de esta silla en esta noche, el día de hoy, con la mirada puesta en el cumplimiento de las promesas, creyendo que llegó el tiempo de cruzar el Jordán. Y como les decía, tal vez el 2023 fue terrible, tormentoso para usted, pero el 2024 va a ser el año del cumplimiento, va a ser el año de la conquista. Hoy nos vamos a levantar, nos vamos a parar, vamos a cruzar ese río para conquistar. Amén. Así que quiero invitarte para que por favor te pongas en pie. Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos desean hoy cruzar ese Jordán? Como les decía, lo primero y más importante es desearlo. Porque la promesa de Dios está, pero de nosotros depende cruzarlo o no. Así que cierra tus ojos. Dile: Señor, gracias. Gracias porque has hablado a mi vida, Padre. Gracias, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios vivo. Reconocemos, Señor, que tú nos llamaste, nos apartaste, nos diste, Señor, propósito. Antes estábamos, Señor, perdidos en el mundo, condenados. Pero un día, a través de Jesucristo, pasamos el Mar Rojo. Tú nos libertaste, Señor.
Y durante nuestra vida hemos vivido desiertos, dificultades, Señor. Hemos atravesado momentos muy tormentosos y nos hemos encontrado frente a un obstáculo, frente a un Jordán. Otro obstáculo más que debemos pasar para conquistar la tierra que tú nos has prometido, para conquistar aquello que tú nos prometiste, Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, queremos cruzar ese Jordán. Estamos preparados para cruzar ese Jordán, Señor, y ver el cumplimiento de tu palabra sobre nosotros. Dile, Señor, perdóname si quise aventarme, Señor, al río y ni siquiera tu presencia estaba conmigo. Gracias porque me has librado tal vez de tomar malas decisiones hoy o mañana, Señor. Gracias porque nos has librado de lanzarnos a un río y ser llevados por la corriente, porque no estábamos preparados para atravesarlo en seco, Señor. Padre, hoy queremos que tu presencia, que el arca, que tu presencia, Señor, vaya adelante, que nos pueda guiar, que nos pueda mostrar el camino por el que debemos ir, Señor. Y hoy te decimos, no solamente ve delante de nosotros, Señor, sino que hasta el final, Dios mío, hasta que crucemos, Señor, no te vamos a soltar. Y dile hoy la oración de David. Dile hoy, Señor, yo te pido, como segundo, santifícame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dile hoy, Señor, tengo tanto de qué limpiarme. Estoy tan contaminado, estoy tan sucio, Señor, y así no puedo atravesarlo. Así no puedo, Señor, conquistar. Así no puedo ver las maravillas que tú harás en medio de mí. Tú dijiste, santifíquense, porque mañana verán las maravillas de Dios entre ustedes. Dile, Señor, hoy me santifico. Hoy te pido que tu sangre me lave. Hoy te pido que tu sangre preciosa me limpie, Señor. Prepáranos, Espíritu Santo. No te apartes de nosotros, Señor. Si te hemos tenido lejos, Señor, hoy te decimos, vuelve, Espíritu de Dios. Hemos sido rebeldes, insensatos, Señor. Hemos sido desobedientes a tu voz, hemos deseado volver atrás tal vez. Perdónanos, Señor, si hemos deseado en nuestro corazón regresar atrás, retroceder, porque pareciera, Señor, que la vida en Cristo es difícil e imposible de terminar esta carrera. Perdónanos, Señor, hoy te decimos, vamos a seguir, Señor, hacia adelante. Queremos terminar esta carrera para recibir un día, Señor, esa corona de vida, de justicia que tú tienes preparado, Señor, para nosotros. Queremos cruzar este Jordán. Ayúdanos, Señor. Tú sabes cuáles son nuestros Jordanes, nuestros obstáculos, Señor, ese gran río que no nos ha permitido, Señor, aún ver el cumplimiento de tu palabra. Queremos, Señor, y sabemos que a partir de hoy veremos, Señor, ese cumplimiento en nosotros. Señor, ese año que culmina, Dios mío, tal vez ya queda muy poco tiempo, Señor. Pero el año que viene, Señor, tú harás grandes prodigios, grandes señales, Señor. Harás cosas sorprendentes y maravillosas con nosotros. Desde hoy, Señor, la comenzarás a hacer, oh Dios. Desde hoy, Señor, empezarás a revelarte a nuestras vidas. Desde hoy, Señor, creemos que tú empezarás a enderezar los caminos, Señor, a abrir las puertas y también a cerrarlas, Padre. Esas puertas que tienen que ser cerradas, Dios. Y que tú vas a preparar para nosotros, Señor, grandes bendiciones, Señor, grandes maravillas. Gracias, Señor. La victoria es tuya, Dios. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a verla. Voy a ver, Señor, esa tierra prometida. Voy a ver el cumplimiento, Señor, de tus promesas en mí. Voy a ver el cumplimiento de tus propósitos, ese que ya trazaste para mí, Señor. Es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Vamos, da ese paso de fe en esta noche. Vamos hoy, que tu fe proceda. Que tu fe proceda en esta noche. Nos declara que a partir de hoy tú verás la victoria, porque el Señor te dará la victoria sobre ese Jordán. Es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Así es, Señor. Gracias, Padre, en tus manos estamos. Veremos la victoria, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestra economía, Señor, en nuestra vida emocional, en nuestra vida sentimental, Dios mío. Veremos la victoria, Señor, en todas las áreas. Muchas gracias, Señor. Sobre la enfermedad, Señor, triunfaremos, Padre. Sobre la enfermedad tú nos darás la victoria, Señor. Cruzaremos este río tan difícil. La enfermedad, Señor, tendrá que irse. Gracias, Señor, como lo cantábamos ahora un momento. Hoy es el día de un rompimiento, Señor, para nosotros. Tú hoy rompes las cadenas, tú hoy rompes las ataduras, Señor. Tú hoy rompes, Dios mío, los cerrojos de bronce, Padre. Tú hoy nos sanas, Señor. Hoy te pedimos, sánanos, que tu unción sanadora, Señor, sea derramada sobre nosotros, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Solamente tú la mereces, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.